tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida. Lo decimos siempre y es así, vamos por distintos caminos. Los caminos de la vida nos llevan hacia el deporte, hacia la medicina, hacia el arte, hacia la música. En general, las historias personales también de gente no necesariamente famosa, pero que tiene su historia. Pero hoy es muy especial y vamos a arrancar mostrando esta foto. Ahí está, Bodegas y Viñedos Parodi Hermanos. Y porque tiene que ver con una bodega, la más grande fuera de Cuyo que hubo en el país, y curiosamente estaba en Soldini, llamado, bueno, al principio Bajo Hondo, Soldini, donde es la productora, donde es Pancho Ferracuti. Y esa bodega, Bodegas y Viñedos Parodi Hermanos, produjo algunos vinos como 14 provincias, muy conocido, con gran prestigio en su momento, Copador, Soldini, y un vino llamado Delicioso. Y atención, porque antes de presentar al entrevistado, le vamos a mostrar y vamos a compartir con ustedes también una publicidad que hacía el negro Olmedo, nada menos, Alberto Olmedo, en 1967 del vino Delicioso. Aquí está. Capitán, ¿viaja solo? Está loco, con Delicioso. ¡Ruco! ¡Toca tapita, vio, qué rico! ¡Delicioso! Bueno, Aldo Parodi, imagino que le encantó y le sacudió y le trajo recuerdo ver esta publicidad, ¿no? Gracias por recibirnos. No, por favor, al contrario. Sí, muchos recuerdos. Imagínate que lo mamé de chiquitito, jugaba yo entre medio de la gente que trabajaba en la bodega, que el fundador fue mi abuelo, en conjunto con mi padre y dos tíos míos, Santiago, Pancho, Francisco, David y Luis, mi padre. Claro, se llamaba Francisco Santiago Pancho, ¿no? Santiago, sí. Después por eso me rectifiqué, porque claro, dije el segundo nombre, Francisco Santiago Parodi. Bueno, y Luis su padre, pero usted vivió ya de joven también vivió, digo, no solo de chico, toda la historia de la bodega. Sí, yo viví la historia de la bodega hasta los 24 años, donde después nosotros nos separamos. La rama de Luis Parodi, digamos, se separa de lo que es la bodega y continúan, digamos, la otra rama de la familia. Ya David no estaba más, o sea que la parte que continúa es la parte de Francisco Parodi. Ahora, qué cosa, Aldo, ¿no? Porque de chico, haber tenido esa experiencia de ver ahí, me imagino febrero, marzo, por ahí, la época de la vendimia, pero uno piensa en vendimia, piensa en Mendoza o piensa en San Juan o en Cafayate, qué sé yo, pero pensar aquí en Soldini, la bodega más grande, y con una capacidad de 6 millones de litros, y acá en esta zona, yo no lo hubiera imaginado. Sí, en esta zona, en la zona de Álvarez, digamos, Coronel Domínguez, Carmen del Sauce, y también la bodega absorbía bastante, o digamos, un porcentaje importante de lo que producía la zona de San Nicolás, donde en la zona de San Nicolás sí había bodega, pero era muy no comparable en su tamaño y en su producción a lo que era Soldini. Claro, esta fue, bueno, la más grande, la de ustedes fue la más grande, fuera de Cuyo, la más grande del país y con un gran prestigio por otra parte, pero ¿cómo nace? Le han contado seguramente, bueno, de su abuelo, cómo nace esto. En 1920 prohíbe una escritura cuando compra varias manzanas, llamada Bajo Hondo, lo que hoy es Soldini. Sí, él inicialmente se radican en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. ¿Cuando vienen de dónde? De Génova. De Génova. De Génova. Yo tuve la oportunidad de poder ubicar a algunos de mis familiares en Génova y estuve de la zona en el puerto de Génova, donde mi abuelo tomó el barco para venir a Argentina y lo tomaba desde una ubicación que ellos le llaman La Lanterna, los italianos, que de ahí salían todos los italianos que iban al mundo, ¿no es cierto?, a conseguir su lugar en el mundo de esa zona. La verdad que fue muy emocionante imaginarme, ¿no es cierto?, en la época que lo hizo. Él se vino solo, mi abuela, su esposa, María Conti, quedó en Italia y después vino varios años más tarde ella acá. Y también él
volvió a Génova a visitar a los familiares, a los hermanos y todo. Pero qué cosa esa historia que es común a muchas familias, porque en realidad hicieron el país, los inmigrantes, pero venían realmente a trabajar, y conozco casos de italianos que llegaban acá, hasta se peleaban para ver quién donaba un terreno para una escuela, porque ellos querían que los hijos estudiaran, de aquellos, mi hijo el doctor de Sánchez, digo, ellos querían que su hijo estudiara y vinieron a hacer un aporte enorme, hicieron una buena parte del país los inmigrantes, y bueno, su abuelo fue parte de ellos. Bueno, yo estando por ejemplo allá, me llevaron, cosa que yo no lo sabía, acá todo el mundo conoce la iglesia de la Guardia, que está acá en la ciudad de Rosario. Bueno, la familia Parodi de mi abuelo, el grupo, donaron el techo de la iglesia de la Guardia a la casa matriz en Génova. Yo la fui a ver, yo fui a ver ese techo, y me comentaban cómo mi abuelo con la familia todos los veranos subía a la zona de montaña a sembrar papas y a cosechar elementos para darle después de comer a los animales en el invierno. Toda la pastura, claro. Y también sería un primo segundo mío, estuve en su casa, donde yo lo había visto en películas nada más y me lo habían contado, pero vi la casa arriba, donde ellos vivían, y abajo estaban los caballos y la vaca, viviendo como hacían en la época de antaño con todos los italianos. Abajo, digamos, en la planta baja los animales y en el primer piso vivían los italianos. Bueno, mi familia, esa que quedaba todavía, digamos, con ese estilo de vida, sinceramente, la verdad que fue muy emotivo porque sí, nunca me hubiese imaginado, pues uno lo veía en películas, eso nada más. Imaginémonos que hace yo más o menos 10 años que estuve con ellos, que los conocí, así que estamos hablando de 60 años atrás. A ver, cuando llega su abuelo aquí, llega al puerto de Buenos Aires y se radica en Avellaneda. Sí, se radica en Avellaneda. Después, cuando él sí viene con toda la familia a Soldini, mi padre se queda en Avellaneda con una tía, digamos, sea familia hermana de mi abuela. A ver, eran 3 hijos, Luis era su padre. Sí, sí, Luis era mi padre, el más chico de los 3. Entonces ellos se vienen acá, mi padre se queda en Avellaneda haciendo la primaria. Ajá. Cuando termina el colegio primario lo mandan los familiares del padre, los hermanos, al colegio San José Don Bosco de la ciudad de Mendoza, en Mendoza, a estudiar enología. Ya sospechaba, pensaban y intuían que iban a poner... ya estaban trabajando en el tema sí. Pero todavía estaban ¿dónde? Acá, en Soldini ya. Estaban en Soldini. Cuando a él lo mandan a estudiar a Mendoza, ya estaban todos radicados acá en Soldini. O sea que después vino como enólogo. Cuando volvió, él prácticamente volvió ya en su juventud acá, no de pibe. No vivió mi padre de pibe en Soldini, porque de Avellaneda salta directamente al Colegio San José, se termina de recibir y con el fallecimiento del padre él lo hacen regresar y al poco tiempo se recibe de enólogo y bueno, ya se vino y se radicó acá con los hermanos. Le decía que veíamos por allí una escritura de 1920 cuando compran varias manzanas y bueno, pero qué visión, porque no era fácil, está bien, había en San Nicolás, en otros lugares también, pero bueno, no era fácil hacer un emprendimiento tan grande, porque no sé si soñó tan grande. Bueno, ustedes son todos emprendedores, han heredado eso, ¿no? Sí, después tuvo mucha colaboración, mi tío y mi padre, el que manejaba mucho toda la parte de producción y de expansión era mi tío Imperiale, que para que nos ubiquemos. Medio cuñado de Francisco. Cuñado de Francisco. De Francisco. El mayor, Pancho era el mayor. Claro, y hermano de la esposa de Francisco, de mi tío Pancho. Claro. Bueno, él era el director de orquesta en cuanto a la expansión, digamos, no en la parte, digamos así, financiera, sino en la parte de concreción, de ejecución. Él ha montado montones de hectáreas, hablamos de cerca de 100 hectáreas de viñedos entre Carmen del Sauce, Coronel Domínguez,
Ahí había una bodega donde estaba el famoso vasco que decían que era el cocinero, donde se le hacía de comer a la gente porque no tenía dónde ir a comer en aquella época. Entonces era una instalación, digamos, rudimentaria para el día de hoy. Habrá sido tremendamente práctica en su momento, donde la gente dormía, comía, o sea, hacía su vida, vivía. Ahora, digo, bueno, pasó, buena parte de su infancia, adolescencia, infancia ahí, hasta los 24 años, bueno, pero yo decía antes lo de la vendimia, cuando en época de vendimia he leído por ahí que tenía hasta 130 personas, ¿no?, que trabajaban, pero tenían de todo, hasta una usina. Sí, bueno, ni hablemos de la usina. Soldini, infinidad de veces se abastecía de la luz que le proveía la bodega. Inicialmente había un alemán, Mr. Block, que era muy amigo de mi tío Imperiale, y bueno, era con el que se conectaban entre ellos, digamos, cuando había problemas en la usina local, la bodega abastecía de luz. Tal es así que yo me acuerdo en mi juventud, en los primeros bailecitos que se hacían en el galpón del ferrocarril, ahí del Mitre de Soldini, la luz no duraba toda la noche. Por ejemplo, los días de semana, 10 y media de la noche, la bajaban y la subían 2 veces, y a la tercera se cortaba la luz. Claro. Y no teníamos más luz hasta la mañana siguiente. Bueno, cuando había un baile, como excepción, la demoraban hasta la 1:30, 2 de la mañana. Sí. Entonces, bueno, ya sabíamos cuando bajaban y subían la intensidad o la potencia de la luz que nos teníamos que ir a dormir. Eso lo viví yo en Pujato también, claro, era común en todos los pueblos eso, era lo común. No. Pero digo, hasta 60 permanentes, pero hasta 130 en época de cosecha que venían de otros lugares también. Sí, generalmente no eran de la zona, todos venían de otros lugares. Los que andaban así, claro, trabajando, trabajadores golondrinas, ¿no? Los golondrinas a levantar la cosecha. Como algunos iban a Tucumán a la zafra o venían acá a juntar maíz también. Y nosotros también ahí tenían en la bodega, había muchas plantaciones de durazno, había plantaciones de pera. Después vamos a hablar de eso. No también. Solo de la vid. Sí, después vamos a hablar de todo eso. Llegamos ya rápidamente al final del primer bloque. Bueno, está apasionante el tema, está apasionante el tema. Espérenos, por favor, ya regresamos. Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando. Farmacia Longhi. Atención personalizada todos los días. PAMI, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 18 al 22 de mayo. Farmacia Longhi, a tu servicio. San Martín 1426 Soldini, teléfono 490-1413. Indugas Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-5680-100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Cuando te decimos que transformamos tus espacios en eso que tanto soñaste, no te mentimos. Amelida Moblamientos diseña y construye muebles a tu medida. Cocinas, placares, vestidores y todo para tu hogar. Amelida Moblamientos, tu diseño con estilo. Showroom Estanislao López 1184 Soldini, 490-1888.
Ante la pérdida de un ser querido, llámenos Felipelli Coseto. Nosotros estamos para ayudarlo y brindarle la tranquilidad y contención que usted necesita. Teléfonos de urgencia 156 20 99 90 495 31 28. Además, atendemos todas las obras sociales, planes financiados de sepelio, cremación privada. Felipelli Coseto, a su lado en los momentos difíciles. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad en fiambres y quesos regionales. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada, almacén de sabores y delicatessen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341-352-6394. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Daal Alimentaria SRL. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. El segundo bloque de este programa tan especial aquí con Aldo Parodi, aquí estamos en su oficina aquí en Rosario, pero vive en Soldini usted. Sí, yo vivo en Soldini. Vive en Soldini. Tuve un pequeño periodo que me trasladé a vivir a Rosario cuando mis hijos estudiaban, por la incomodidad, digamos, que resultaba, cosa que fue totalmente distinto a mi juventud. Yo me eduqué en el Sagrado Corazón y estaba pupilo. A mí me traían los domingos a las 5 o 6 de la tarde y recién volví a mi casa el viernes a las 5 o 6 de la tarde. Pero además la gente de antes, más allá de eso, bueno, ya era una buena posición y demás, pero la gente, hablamos por ejemplo de su abuelo cuando llegó, tenía más espíritu de sacrificio, ¿no? En ese momento. Sí, yo también tuve mi otro abuelo, de Lorenzi, que él se dedicaba exclusivamente a la quinta. Era muy amigo con Ángel, mi otro abuelo, muy amigo, tal es así que después una hija, mi madre es de Lorenzi, se casa con un Parodi. O sea que de los dos amigos, una hija y un hijo integran uno de los matrimonios, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, sinceramente hay tantos momentos que uno sinceramente no sabe por qué lado. Sí, es mucho. Porque son tan emotivos, la gente lo desconoce, es otra época, es lógico, ¿no es cierto?, que nada parecido a lo que vivimos hoy. Tal vez yo cometa, no cometa el error, para mí es un sincericidio lo que digo yo. Yo prefiero mi juventud. Hay cosas que yo, por ejemplo, veo. Los viejos decimos todos los mismos cuando tenemos sí, cierta no, pero hay pequeños detalles. Por ejemplo, Aldo,
por ejemplo, yo iba a la escuela de Pujato, usábamos pantalón corto, íbamos, y no teníamos demasiada pilcha tampoco, caminando como si caminábamos sobre por la escarcha. Hoy yo veo que las madres y los padres llegan, tienen que estacionar en doble fila, triple fila, y a veces, no sé, si pudieran llegarían hasta el salón, pues parece que el chico no se puede mojar con una gotita, y nosotros con lluvia íbamos igual, y sin paraguas, y con la escarcha y todo. Y bueno, qué sé yo, han cambiado las cosas. No sé si son mejores o peores, pero uno tiene, claro, tiene memoria de lo que pasó en su infancia, y la nostalgia es algo que es inherente a todos, sobre todo los que tenemos alguna descendencia italiana. Sí, yo ojo que no niego de la actualidad. No hay que renegar, pero me encanta la actualidad, también, claro. Pero voy a lo que era la vida más tranquila, y yo creo que en cierta manera había menos problemas o menos preocupaciones que las que nosotros tenemos hoy, que nos distraen del beneficio de relajarnos y disfrutar. Yo, por ejemplo, recuerdo lo típico a mi edad, si la comparo con mi nieto hoy, yo volvía del colegio, hacía la tarea y ya me iba al potrero a jugar en la pelota. Me la pasaba con la bicicletita, si me la olvidaba en la plaza o donde sea, al otro día la iba a buscar y la encontraba, cosa que hoy dudo que eso suceda, ¿no es cierto? No, entonces, seguro. por eso uno tal vez la prefiera, porque era más tranquila, más disfrutable, menos problemática, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí donde también no teníamos los beneficios de las cosas que hoy nos ofrece la Pero igualmente la vida. hoy lo vi a usted y todos nosotros disfrutamos igual de la tecnología, que el celular y todo lo demás, y es maravilloso todo eso también, cada cosa en su momento. Pero habíamos quedado al final del bloque anterior, en que, bueno, más allá de la bodega, de la que vamos a hablar, de los vinos y también de eso también, pero digo, también había manzanas, muchos frutales, ¿no? Duraznos. Sí, durazno, manzana, y no mucho, pero algo de peras también, que se comercializaba prácticamente el grueso acá en el mercado, que antes estaba en Pasco y Mitre. Claro. ¿No es cierto? Bueno, el viejo mercado de Rosario. Y otra parte iba directamente a Buenos Aires. Bueno, hay, pero muchos vinos los hacían ustedes con, o lo hacía la bodega Parodi y Hermanos, con uvas de la zona. Sí, era uva de la zona, y por supuesto la uva no era de la calidad de las uvas de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, de Salta, que era lo típico, digamos, la zona que generalmente llamada de Cuyo, o la zona típicamente vinera. Tenían menor graduación, pero ¿qué pasa? En aquel momento se usaba mucho, o existía el famoso vino, la variedad que se le decía vino Carlón. Carlón, sí. Claro, se consumía muchísimo en el litoral, Corrientes, Entre Ríos, se vendía mucho, y la bodega en aquella zona prácticamente era el líder en venta. Eso se hacía agregándole en sectores de la bodega donde se le llama planta de corte, que es una planta de corte. Una planta de corte cuando es un local o una pileta que se utiliza para cortar vino, para mezclar. Ajá. Entonces usted ponía el vino nuestro de Soldini y lo mezclaba con vino moscato, que venía de Mendoza, para dar el dulce. Ajá. Entonces ese era el vino Carlón. El vino Carlón no existe más prácticamente, porque eran vinos de 30 gramos de azúcar. Entonces era terriblemente dulce. En el litoral gustaba muchísimo. Claro. Y entonces se usaba muchísimo para ese tipo de digamos, envasado de vino Carlón. Pero también se traía mucho vino a granel de Mendoza. Acá la bodega consumía mucho vino de la zona de San Rafael, de Mendoza propiamente dicho, algunos de San Juan. No tanto, no se trabajaba con La Rioja y Salta, no se trabajaba tanto, pero sí con Mendoza potencialmente. Ahora, era impresionante la capacidad que tenía, 6 millones de litros, es muchísimo. Sí, era increíble. Yo, digamos, después a correr del tiempo, cuando nosotros nos retiramos la bodega, nos transformamos en distribuidores de vino.
Y bueno, entré a conocer, a pesar de que yo viajaba mucho con mi tío Pancho a Mendoza, yo era, por así decirlo, en mi juventud su chofer y su secretario. Entonces viajábamos seguido a Mendoza y bueno, pero tal vez con los años de la juventud uno no observa o no analiza o no mide tantas las cosas como después que me tocó salir al cambio de iniciar mi empresa y bueno, de ver y uno analizaba, miraba una bodega Mendoza donde a lo mejor era la mitad o la tercera parte de lo que había en Soldino, decía, lo que hay allá es un monstruo, sinceramente han construido una locura lo que han construido, y eso hizo que cuando empezó a caer San Nicolás, digamos, porque las bodegas eran chicas, porque ya empezaba a avanzar mucho el vino, las plantas de fraccionamiento que se recaban en Rosario, donde fue uno de las zonas donde más plantas de fraccionamiento había de distintos tipos de vino, Viejo Viñedo, Bachetti, Tubal, en fin, bueno, estaba Fecovita, de la cooperativa de los vinos de Bodega Giol. Claro, eso fue una competencia muy fuerte, entonces hizo que después esa capacidad había una buena parte que era ociosa. Claro, Viejo Viñedo tenía un gran prestigio después, ¿no? Bachetti, eran las dos marcas líderes, Viejo Viñedo y Bachetti. Era lo que más vendían en aquel momento. Hay uno Carloni también. Carloni acá en la avenida de Godoy, cerquita de donde estamos nosotros. Y bueno, lo que nosotros sí fuimos pioneros con la Dama Juana, con vino delicioso y sobre todo con la tapa rosca, o sea que se pusieron en el caso de... Ustedes son los primeros que pusieron a Rosario la tapa rosca. Claro, ¿por qué? Porque la tapa rosca inicialmente cuando aparece no tenía un 100% de seguridad en cuanto a que no le ingresara aire al vino. Claro. ¿No es cierto? Entonces si le ingresa aire entra a fermentar y se pica, como normalmente le decimos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como el vino delicioso era de un consumo tan rápido, porque se hacía distribuciones a casa de familia, se podía utilizar en la zona la tapa rosca, cosa que no en Mendoza, porque en Mendoza, entre que lo envasaran, lo traían los camiones, no se podían traer en pequeñas cantidades, venían en un camión con mucho volumen. Entonces a lo mejor acá era mucho el tiempo que tenía que estar la Dama Juana esperando a ser consumida, y eso hacía correr el riesgo de que después el vino no esté en condiciones. Por eso no se usó tanto en Mendoza como se usaba acá en Rosario la tapa rosca. Pero ¿alguna vez compraron alguna bodega en Guaymallén? Sí, se compró bodega, pero digamos, nosotros nunca nunca se tuvieron viñedos. Allá. Sí, yo fui partícipe de la única vez que la bodega se decide a ir con un emprendimiento a elaborar vinos en San Rafael de Mendoza. Me acuerdo que se alquiló y se contrató la bodega de la familia Malicia, y tuvimos la tan buena suerte que en esa decisión y en ese año comprar uva y elaborarla, transformarla en vino. El litro de vino tenía un costo de 6 pesos. A los 2 o 3 meses después de la elaboración el vino se vendía a 2 pesos 3. O sea que la bodega, sinceramente, tuvimos un año y medio de lucha para poder salir y gracias a Dios poder cumplir con todo el mundo. Bueno, llegamos al final del segundo bloque, que esto es claramente apasionante. Yo no suelo decir esto, si uno disfruta el programa, uno supone que también lo disfrutan ustedes, así que nos van a esperar seguramente. Ya regresamos.
Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitario ferro, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Bueno, abrimos el tercer bloque, tercer capítulo de este programa, que tiene que ver con las bodegas y viñedos Paró y Hermanos de Soldini, la más grande que hubo en la República Argentina, fuera de Cuyo, obviamente, pero más grande inclusive que muchas de Mendoza y de San Juan. Pero, bueno, acá había 200 hectáreas más o menos de viñedos, ¿no? Sí, sí, más o menos. Entre lo que había en Soldini, Carmen del Sauce, Coronel Domínguez... y Álvarez. Y sí, Álvarez estaba pegadito, digamos, a Coronel Domínguez. Claro. O sea, los viñedos estaban entre Álvarez y Coronel Domínguez, mitad y mitad. Pero, bueno, yo quiero volver, digo, a su adolescencia y juventud en ese momento. Digo, que era toda una fiesta lo de la vendimia, ¿no? Era una verdadera fiesta cuando había tanta gente ahí y tantas voces distintas de distintas provincias, ¿no? Sí, Soldini, sinceramente, o sea, para mí, ¿no? Con falsa, no es una falsa modestia. No, pero fue el emprendimiento más grande. Pero Bodega Viñedo Paró y Hermanos RL, en su momento creo que era el 60-70% del pueblo trabajaba y se nutría de Bodega Viñedo Paró y Hermanos. Sí, sí, claro. Fue un emprendimiento muy lindo. Bueno, yo recuerdo en la época donde no teníamos pavimento, eran todo camino de tierra, las épocas de lluvia sobre todo, de muy joven ver entrar los camiones que venían de Mendoza, el chasis acoplado con tractores oruga, eran Caterpillar oruga,
que, bueno, después los que tenían autos nos decían de todo, porque quedaban cada huellón y que para poder salir de Soldini había que pelear bastante contra las huellas que quedaban de los camioneros que entraban, porque, bueno, había que, y ni hablemos si era la época de cosecha, ¿cierto? O sea, aparte que, bueno, Soldini no había un solo metro de pavimento, entonces la misma gente que vivíamos ahí, la gente circulaba con caballos, en sulky y tractores, o sea que no solo la ruta, sino que también el pueblo era bastante baqueteado en época de lluvia, ¿no es cierto? ¿Quién salía a vender? ¿Algunos de ustedes también o tenían viajantes? No, había viajantes. Sí, había viajantes, no viajantes. Nosotros era toda la parte, digamos, la explotación de la venta en sí mismo, era lo que era vinos deliciosos, exclusivamente la manejábamos nosotros con la administración acá en calle Balcarce al 1300, estábamos entre 3 de febrero y 9 de julio, ahí estaba el depósito donde se mandaba la mercadería producida en Soldini y se depositaba acá y de acá salía a la comercialización en toda la ciudad. ¿Qué variedades había? ¿Había blanco también? Había blancos, tintos, rosados. Era muy famoso el Moscato 14 provincias. Sí, 14 provincias me suena mucho. ¿Por qué se habrá llamado 14 provincias? Porque en aquel momento había 14 provincias. Bueno, era por la historia, claro. Por la historia del país. Perfecto. Sí. Como hoy podría ser 20 y pico. No, está bien. Pero pensé que había algún otro motivo, pero claro, era porque en ese momento todavía eran 14 provincias. Pero digo pero tenía un gran prestigio ese vino. A mí me suena muchísimo, de siempre. Sí. Bueno, era digamos, en realidad fue la primera marca potencial de la empresa. Después, como circunstancia, cuando empieza a aparecer la Dama Juana, porque antes era toda botella de vidrio, ¿no es cierto? Vino la Dama Juana y después de la Dama Juana empezó a aparecer el Tetrabric, que era el que competía fuerte, digamos, con la Dama Juana, que en un momento la tuvo tambaleando. ¿Ustedes llegaron a competir con el Tetrabric? Sí. Yo pensé que era mucho más acá en el tiempo. No mucho, era inicial. ¿Hasta cuándo estuve? ¿Hasta el 78 por ahí? Ahí más o menos empezó el Tetrabric. Pero no es que en el 78 ya cerraron la bodega. Bueno, yo tendría que hacer un poco de memoria. Yo me fui de la bodega... 24 años. Cuando tenía cerca de 24 años y que ya tenía mi primer hijo, Aldo Luis. Y empezamos acá en Rosario, en Sarmiento y Galvez, en una esquina, ahí teníamos una pequeña ex almacén donde descargábamos los vinos de Dama Juana, salimos a competir nosotros contra la misma bodega. Claro. Contra Delicioso, digamos. Y debe haber sido eso en el 75, 76. Y en el 78 sí, después la bodega lamentablemente se presenta convocatoria y bueno, y termina con el cierre. Claro, ya se hacía más complicado, ¿qué será? ¿Por la competencia en ese momento? Sí, yo realmente estuve alejado 2 o 3 años, pero no quisiera dar una opinión y equivocarme, pero que competencia había, sí, lógicamente. De todas maneras fue algo majestuoso eso, porque bueno, no creo que haya habido algo tan grande en Soldini, o inclusive en la región, con tanto personal, pero además de todo eso, digo, con toda la gente. Yo me imagino, por ejemplo, no sé por qué me vuelvo al momento de la vendimia, que usted ha vivido de chico, de adolescente ahí, o preadolescencia, pero vivió ahí todo eso, y toda esa gente, ¿dónde comía? Ahí, le tenían que dar de comer a todos. Generalmente hacían... ¿Cómo hacían? Hacían carpas y vivían en carpas. Y a la mañana, o sea, se los proveía de canastos que eran hechos de chapa, de lata, ¿cierto? Unos tachos, y salían a los viñedos, y yo me acuerdo de ser pibe, 10, 12, 13, 14 años, esperar lo que llegue, y cuando descargaba el tacho adentro del camión, sobre la carrocería del camión, yo le daba una monedita, que la monedita decía 1. Era moneda exclusiva que había hecho fabricar Parodi y Cerrele. Después terminaba el día y el hombre venía a lo mejor con 20, 30, 40, 50 monedas. Eso significaba la cantidad de tachos que él había cosechado y había llevado hasta el camión.
y era lo que tenía que cobrar. Entonces siempre se pactaba un precio por tacho en aquella época. Ahora digo, cuando venía toda esa gente para la vendimia, febrero, marzo, ¿no? Sí. Los domingos, por ejemplo, bueno, cuando algún descanso tenían, digo, hacían baile, disfrutaban ahí de alguna manera. Soldini siempre tuvo dos clubes, donde alumni y liceo, donde poquito a poco fueron creciendo. Después, a través del tiempo, lógicamente, podemos decir que Rosario lo fue chupando y hoy en día no tienen la potencialidad que tenían en aquella época. Pero yo estoy equivocado o leí por ahí que también dentro de la bodega había un salón de fiestas. Bueno, todos los años se hacía una fiesta donde concurrían no menos de 500 personas. Yo he ido ahí hasta 1.200 personas. Todos los años. Con capacidad para esa. Sí, y después, por ejemplo, algo curioso, que uno lo cuenta hoy y parece un poco decir, ¿y cómo van a hacer eso? Me acuerdo que todos los inviernos se faenaban 8, 10, 12 cerdos, bastante grandes, y así como hoy a lo mejor vamos y le regalamos a un gerente de banco una caja para Navidad, ¿cierto?, para la fiesta. Antes, ¿qué se le regalaba? Se hacían los cajones de madera y se le llevaban todos productos de ese chacinado. Se hacían morcillas, se hacían chicharrones, se hacían chorizos, costillares. Bueno, se le llevaba un surtido. Ese era el típico regalo de Bodegas Parodi en el invierno, para los gerentes o proveedores importantes. Eso nunca me voy a olvidar, también de pibe, jugar con la vejiga del cerdo como pelota de fútbol. Claro, pero tanta gente que a mí se me ocurre también, muchos chicos también había ahí, obviamente. Sí, cuando venían los peones golondrinas. No, por supuesto. Hasta puede haber nacido alguien ahí. En época, no sé si justo dio para la vendimia. No lo recuerdo bien, pero había muchos chicos, pero generalmente todo el pueblo, ¿no es cierto? Claro. No tanto de que venían familias ya con todos sus hijos para cosechar. Eso no era tan visto, eran los menos. La mayoría ya eran todos, inclusive hasta así, matrimonio, pareja, que venían, pero la mujer laburaba a la par del tipo, le ayudaba, digamos. El hombre generalmente, ¿qué es lo que más hacía? Era caminar a lo mejor 50, 100 metros, venía con el tacho lleno, lo descargaba y lo llevaba, y la mujer seguía cortando racimos y llenando otro tacho, que cuando el hombre llegaba volvía a traerlo, y así entre dos, lógicamente, como toda cosa, producía mucho más cantidad de tacho cosechado que una sola persona. Digo, y cuando se trataba de la cosecha de los frutos, de la fruta, digo, de manzana, de durazno y demás, ¿ahí también empleaban gente o era la misma gente por ahí? No, se empleaba gente y aparte venían los embaladores, que eran los que embalaban artísticamente, llamémosle, porque todo se envolvía con papeles especiales la fruta, por lo de primera calidad, ¿no es cierto? La segunda calidad no, iban directamente en cajones al mercado acá de Rosario o al mercado de Abasto a Buenos Aires, pero sí venía gente de afuera. Ahora, hablamos de manzana y durazno, pero también mandaban al mercado algo de uva, o la uva era solamente para el vino. La uva era 99% para el vino. Para el vino. 99% para vino. Así que bueno, usted tenía ahí en la bodega, bueno, de chico se habrá comido frutas, ¿no? Porque es indudable. Era para servirse, había de todo. Y andado arriba los tractores que araban, arriba los tractores que fumigaban las plantas, los viñedos. Cuando se cosechaba, arriba las chatitas enganchadas, los acopladitos enganchados a los tractores, que llevaban la fruta para después, o sea, llegó un momento de que se fue tecnificando y mi tío Imperial, justamente que yo hacía referencia, ideó y creó una tamañadora de fruta. Era una máquina que usted descargaba toda la fruta en una punta y la iba seleccionando automáticamente en aquella época por tamaño. Qué bárbaro, tamañadora, ¿no? Una tamañadora le decíamos, sí. Ya vamos a volver a eso. Lamentablemente hemos llegado a la última pausa, nos queda un bloque todavía y mucho para contar y para preguntar, pero bueno, para contar de parte de él, obviamente, pero estamos disfrutándolo, créanmelo. Ya regresamos.
Indugás Sociedad Anónima, fábrica de dióxido de carbono e hielo seco en blocks y pellets de 3 milímetros. De Pérez, Santa Fe a todo el mundo. Roque Pérez y Ruta Provincial 14, teléfono 495-1499. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Andina S.A., líder en distribución, cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central, Batle y Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda, Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341-46-58-585. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Daal Alimentaria S.R.L. Ubicados en la ciudad de Rosario desde hace más de 20 años, nos dedicamos a optimizar procesos dentro de la industria cárnica a través de la venta de productos destinados a la conservación, preservación y fabricación de alimentos. Además, contamos con personal altamente capacitado en asesoramiento técnico. Avenida Arijón 777 Rosario, teléfono 341-461-3436. Encontranos en www.daalalimentaria.com.ar. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Vos ya nos conocés. Desde hace casi 50 años seguimos ofreciéndote maderas y complementos para la industria del mueble y la construcción con un stock amplio y permanente. Y ahora abrimos las puertas de un showroom modelo en la región que sorprende tanto por su arquitectura como por la variedad de los materiales y accesorios que son tendencia en el mercado de la arquitectura y diseño con marcas de primera gama y productos premium. Visítanos y vas a experimentar la sensación de encontrarte con un espacio construido exclusivamente para inspirar tus proyectos. Porcelanatos, cerámicos y revestimientos importados, pisos flotantes y vinílicos, techos, sanitarios ferrum, griferías FB, maderas, placas, cortes a medida, herrajes, accesorios y mucho más. Soldini Stock, para que disfrutes construyendo con distinción. Bien, ingresamos al último capítulo de este programa Los Caminos de la Vida hoy con Aldo Parodi, que tiene la historia obviamente de la bodega familiar, Bodegas y Viñedos Parodi Hermanos, en Soldini, la más grande, reiteramos, la más grande que hubo en el país fuera de la región Guyana, claro está. A lo mejor en ese momento no tenían dimensión de lo que era, pero ahora, viéndolo a través del tiempo, lo que logró su familia, lo que lograron ustedes fue realmente algo fantástico, ¿no? En este lugar. Sí, inclusive la bodega en su momento tenía en Cerodino 400 hectáreas que se dedicaba a la agricultura, cosa que después de un tiempo, digamos, se vendió, se desestimó, digamos, ese rubro y se siguió con todo el tema de frutas, que el tema de las frutas también fue lo primero que se fue erradicando antes que los viñedos. Después ya los viñedos sí, llegó un momento que realmente la zona, la gran humedad de la zona, hacía de que necesitara mucho tratamiento de fumigaciones para que no se enfermara el viñedo, fue haciendo que directamente no sea económico y bueno, llegó como le tocó morir como murió San Nicolás en su momento. Bueno, primero murieron los chiquitos, digamos, después murió el monstruo. Claro, el monstruo era Parodi Hermanos. Claro.
Pero, ¿dónde estaban los viñedos ahora? ¿Qué hay en ese lugar? No, todo campo. Todo ¿no? campo, digo, pero cuando, a ver, usted... Bueno, en Soldini ya el 50% de lo que era Bodega Viñedo Parodi, que después se transformó en sociedad anónima, mis familiares ya nosotros nos habíamos retirado, la transformaron en sociedad anónima. Hoy hay un montón de viviendas. Ahora, al pueblo. Cuando usted pasa por ahí ahora, está bien, pasa todos los días porque vive en Soldini, pero a veces le agarra un ataque de nostalgia, decir, pensar que acá hubo tal cosa, más allá de vivir el presente, pero no está mal también retroceder en el tiempo y recordar las cosas las cosas de cuando usted era pibe, andaba por ahí. Digo, me parece que esto queda grabado en algún lugar de la mente y del corazón, sobre todo. No, por supuesto, te voy a decir que yo no pasa una vez por semana que yo entro por el arco, doy la vueltita, que ahora ya es pueblo, está todo loteado eso, pero sí tengo una obsesión. Yo, ahora cuando lo diga Pancho se va a reír. Quiero encontrar medio portón que no está más en la entrada de la bodega. En la entrada de la bodega que usted ve ahí, en ese cuadro, sí, ahí... Que lo estamos viendo de nuevo ahora sí. Claro, fíjese que tiene dos portones. Si usted mirándolo de frente, el de la izquierda no está más. Y yo tengo la obsesión que lo quiero encontrar, pero no sé más dónde preguntar, a dónde recurrir. Evidentemente no sé si se lo han sustraído algunos, se lo han robado o realmente... Pero llevaron como recuerdo, a lo mejor es un homenaje a ustedes, se lo llevaron como recuerdo. Pero claro que no se llevaron los dos. Claro, que vengan a buscar la otra parte. Si a mí se me hubiese ocurrido, me hubiera llevado los dos, no me hubiera llevado uno, digamos. Por eso, no sé sinceramente qué pasó. Le he preguntado a la gente que son los titulares de la bodega en estos momentos, y hace ya un tiempo largo, tampoco tienen ni idea. Dice, mira, un día llegamos, no estábamos al portón, no tenemos ni idea. Pero bueno... a lo mejor la gente de Soldini que está viendo está a tiempo de arrepentirse, digo, para conseguirlo, para tenerlo. Ojalá. Pero yo para volverlo a poner en el mismo lugar, no es porque lo pretenda yo. Digo, ya que está en medio portón, bueno, poner el otro en medio que le falta, es como completar, es como si le faltara un brazo. Bueno, ojalá aparezca el portón. Ojalá. Bueno, la nostalgia está, digo, pero aparte tiene un recuerdo. ¿Usted lo conoció a su abuelo? No lo conocí. No, la que conocí fue a mi abuela. Bueno. A María, que me tenía en brazos, me acuerdo, cruzaba la vía, la gringa, con su turbante negro, su delantal, bien típica italiana. ¿Qué apellido era? Conti. Era hija eran oriundos de Cheránisis, un pueblito de la región de Génova, y era hija del único maestro que había en ese pueblo, el que daba clases, e inclusive yo estuve en la escuela conocí la escuelita donde daba clases, el padre de ella. Qué bárbaro, bueno, o sea, su bisabuelo materno. Claro. Bueno, sí, la nostalgia no está mal, digo, está muy bien, pero aparte está en la historia. El apellido Parodi, digo, está en la historia grande de Soldini y de toda la región, no solamente de Soldini. Sí, por supuesto. Lógicamente, un emprendimiento de esa envergadura y en aquella época era muy relevante, muy significativo y lógicamente no pasaba desapercibido en absoluto. ¿Usted tomaba ese vino? Sí, por supuesto. Claro. Si me decía que no me mataba la nota. No, tampoco tanto porque era muy joven. Claro. Ahora uno con los años va degustando y va aprendiendo, hoy tomaría mucho más. Claro, seguramente. Bueno, usted sigue con emprendimientos personales por su cuenta, ¿no? Sí, con mis hermanos. Nosotros, digamos, cuando nos retiramos de la bodega, de Bodega Viñedo Parodi y Hermanos, seguimos con el tema de la Dama Juana, y después llegó un momento que seguramente ustedes recordarán, donde en aquella época este hombre político Duhalde se encargó en todo Buenos Aires con helicópteros, recomendaban no consumir vino en Dama Juana porque habían muerto 7 u 8 personas por vinos que decía que eran
que tal vez sea verdad que eran adulterados con alcohol, lo que típicamente se llamaba antes estiramiento. Claro. Pero eso en la zona de Villa Domínico, por ahí debe ser. No, en Caucete. Caucete. No, pensé que se refería a lo de provincia de Buenos Aires. Sí, pero hablaban de 9.000 Damajuana. Con 9.000 Damajuana de vino se muere media ciudad, si realmente el vino. Para mí fue, esto es mío, un razonamiento mío personal. Yo creo que la Damajuana molestaba demasiado. Al tetrabriga, la botella, tal así que después, con el tiempo, murió antes la botella, la típica botella de vidrio de litro, donde se compraba para consumir vino, murió antes que la Damajuana. La Damajuana todavía hoy quedan, como quien dice, resabios de Damajuana, marcas que siguen fraccionando. Debe ser mínima la proporción de Damajuana que se venden, como así también el Tetrabric, porque, ojo, el país cambió mucho. En Mendoza se erradicaron 150.000 hectáreas de uva común que producían volúmenes pero no calidad. Entonces, a través del tiempo, y hoy lo tenemos en potencial, los varietales, los vinos, digamos, el Cabernet Sauvignon, el Malbec, que están reconocidos a nivel mundial, los Chardonnay, los Sauvignon Blanc, bueno, se fueron perfeccionando, tanto sea tecnificándose, con muchas maquinarias que la generalidad eran italianas, o sea, los italianos son potencialmente productores de las maquinarias más que más se adaptan o que más se perfeccionan al mantenimiento, a la producción de los vinos finos y las variedades. Si tuviera que elegir un momento, así que a uno le quedan por ahí fotografías de determinadas cosas, cuando es chico, cuando no es tan chico, determinadas cosas. Andará por la época de la vendimia, por ahí, ¿no? Cuando había tanto movimiento. La época de la vendimia y de la cosecha. Pero de cualquier manera, yo también me acuerdo que era pibe y me encantaba ver cómo se llenaban las bordolesas de vino. Porque lo que antes típicamente le decíamos cascos. Claro. Le llamamos, recipientes de madera que iban entre 150 y 170, 180 litros de vino. Cómo se pasaban, cómo se tapaban, porque eso para esterilizarlo de entrada se le ponía una pastilla prendida de azufre. Cuando se terminaba eso, ahí recién se le colocaba el vino, después se tapaba, y bueno, y eso salía a la venta la gente que vendía el vino suelto. En aquella época, las vinerías de aquella época no son lo de ahora. Estaba la Damajuana, la botella de litro y el casco, que el casco le ponían una canilla y vendía el vino suelto. A ver, uno tiene recuerdos visuales, recuerdos auditivos de una canción, y también puede haber recuerdos, el olor del vino de ese momento ahí, también, ¿no? Sí. Lo tiene presente. Sí, yo me acuerdo, siempre me rebuscaba el manguito en la época de vacaciones. Entonces, en la época de elaboración, había que cuidar el vino porque el vino fermenta. Y llega un momento que en la fermentación hay que cuidar la temperatura, porque si se excede de temperatura, es como que después el vino no es de buena calidad. Entonces se refrigeraba en base a aire. Y había serpentinas que le llamábamos, que eran toda una serpentina que estaba a temperatura muy baja, bien helada, donde ahí pasaba el vino y se le bajaba la temperatura para que no fermentara tanto. Y después la época donde, se sacaba todo el líquido, quedaba el orujo, se hacía el prensado del orujo. Bueno, eso era todo. Yo, por mi edad de aquella época, para mí era toda una fiesta. Seguramente. Y ha sido una fiesta para nosotros hacer este programa, lo hemos disfrutado mucho, así que le agradecemos profundamente todo ese testimonio. Y bueno, nos vamos con un hermoso recuerdo. Yo tengo recuerdo de algo que no vi nunca, que es la bodega Viñedo Parodi,
pero lo imagino, uno tiene, por ahí la única capacidad que tiene es de imaginación, ¿no? En mi caso, entonces me imagino lo que habrá sido su infancia allí, así que muchísimas gracias, le agradezco muchísimo esto, ¿no? No, al contrario, tendríamos para hablar un montón de tiempo, tendríamos para nombrar un montón de gente, de personas, que contribuían y ayudaban como si fueran de ellos mismos la bodega, pero bueno, en otro momento será. El agradecido soy yo por hacerme vivir estos minutos, un hermoso recuerdo y rememorar, bueno, parte de mi vida. Seguramente, y una parte inolvidable seguramente. Bueno, nos vamos, pero le voy a pedir especialmente a Ariel Almeida que nos vayamos hoy, que la despedida sea simplemente la publicidad del año 67, Alberto Olmedo, como iniciamos el programa, del vino delicioso, fabricado, hecho en Soldini, con uvas de la zona de Soldini, Soldini Álvarez, Carmen del Sauce, Coronel Domínguez. Bueno, con esto nos vamos. Gracias y hasta la semana que viene. Capitán, ¿viaja solo? Está loco, con delicioso. Ruku. Toca tapita, vio, qué rico, delicioso.